La reducción de fracciones al mínimo común múltiplo de los denominadores va a significar convertir o llevar cada una de las fracciones dadas a otras fracciones nuevas que sean equivalentes por amplificación, pero con la condición de que estas nuevas fracciones tengan un mismo denominador, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones dadas originalmente. Determinemos el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, de 6. Colocamos 6 en una fila y aplicamos los criterios de divisibilidad por el número primo 2. Como 6 es un número par, 6 es divisible por 2. 6 entre 2, el cociente es 3. 6 entre 2, el cociente es 3. En la siguiente fila tenemos el número 3, el cual es divisible por el número primo 3. 3 entre 3 es 1, 3 entre 3, el cociente es 1. Recuerden que cuando resulta 1 en la columna, terminamos con el proceso. El mínimo común múltiplo de 6 vendrá dado por 2 por 3, o sea, el producto de los factores. El mínimo común múltiplo es 6. Como el mínimo común múltiplo es 6 y las fracciones 2 sextos y 3 sextos tiene como denominador 6, este par de fracciones ya han sido reducidas al mínimo común múltiplo de sus denominadores. Una de las ventajas de reducir las fracciones al mínimo común múltiplo de los denominadores es que nos va a permitir representar en una sola figura las fracciones, hacer comparación entre ellas y realizar la operación de la adición y sustracción de manera más sencilla. Realicemos la representación gráfica de las fracciones dadas. Como el denominador es 6 y es común a ambas fracciones, dibujamos un rectángulo que va a representar la unidad dividido en 6 partes iguales. En el caso de la fracción 2 sextos, 2 va a representar las partes coloreadas en azul. En el caso de la fracción 3 sextos, 3 va a representar la parte coloreada en rojo. Partiendo de este hecho, podemos comparar las fracciones y hacer operaciones con fracciones, como veremos más adelante. Tomamos la fracción 2 tercios y vamos a encontrar una fracción equivalente por amplificación, cuyo denominador sea el MCM, que es 6. Ahora, ¿qué pasa con el numerador de la nueva fracción? Observa que 6 entre 3 es 2. Esto quiere decir que al denominador lo multipliqué por 2. Para obtener fracciones equivalentes por amplificación, debo multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Si el denominador lo multipliqué por 2, aquí multiplico por 2 y obtengo 4. 4 sextos es equivalente a 2 tercios. Observa su producto cruzado. 2 por 6, el producto es 12. 3 por 4, el producto es 12. Repetimos el procedimiento con la fracción 1 sexto. Aquí no hay ningún problema porque la fracción 1 sexto ya tiene al 6 como denominador. Será igual a la fracción 1 sexto. Estas
par de fracciones nuevas son equivalentes respectivamente y tienen en común el mismo denominador. Realicemos la representación gráfica de ambas fracciones. Como ambas fracciones tienen el mismo denominador, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores, dibujamos el rectángulo y el denominador, que es el mínimo común múltiplo, va a representar las partes en que hemos dividido el rectángulo, es decir, en 6 partes iguales. En la fracción 2/3, que es equivalente a la fracción 4/6, el 4 en la fracción 4/6 va a representar la parte que hemos coloreado en azul. Y el numerador en la fracción 1/6 va a representar la parte que hemos tomado del rectángulo, que es una. Observen que como ambas fracciones tienen el mismo denominador, podemos tomar decisiones sobre el orden de dichas fracciones, quién es mayor o quién es menor. En este caso observamos que 2/3 es mayor que 1/6. Vamos a reducir estas 3 fracciones al mínimo común múltiplo de los denominadores. En primer lugar, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores: 5, 10 y 4. Los ordenamos en una fila y aplicamos a continuación los criterios de divisibilidad por 2, por 3, por 5. 5 es divisible por 5, entonces podemos empezar con el 5. 5 entre 5, el cociente es 1. 10 también es divisible por 5 porque termina en 0. 10 entre 5 es 2, el cociente. 4 no es divisible por 5, lo dejamos igual. En la segunda fila ya terminamos con la primera columna. En la segunda fila observamos que 2 y 4 son divisibles por 2. 2 entre 2 es 1. 4 entre 2, el cociente es 2. Terminamos con la segunda columna. 2 es un número par, por lo tanto es divisible por 2. 2 entre 2 es 1. El mínimo común múltiplo viene dado por el producto de los factores primos que hemos encontrado. 5 por 2 por 2. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. Como ya tenemos el mínimo común múltiplo, que va a representar el denominador común de cada una de estas fracciones, vamos a proceder a encontrar las fracciones equivalentes por amplificación. Empezamos con la fracción 3/5. Observen que la fracción equivalente debe tener como denominador 20. Si divido 20 entre 5 me da 4. Quiere decir que el denominador lo multipliqué por 4 y el numerador también lo debo multiplicar por 4 para que la fracción sea equivalente por amplificación. 3 por 4 es 12. 5 por 4 es 20. Y hemos obtenido la fracción 12/20. Observen los productos cruzados. 3 por 20 es 60. 5 por 12 es 60. Repetimos el procedimiento con la fracción
un décimo. Como el nuevo denominador es 20, dividimos 20 entre 10. El resultado es 2. Quiere decir que multiplicamos por 2 el denominador y multiplicamos por 2 el numerador. 1 por 2 y la fracción que se obtiene es 2 sobre 20. La fracción 1/4 debe tener como nuevo denominador el 20. Dividimos 20 entre 4, nos da 5. Quiere decir que multiplicamos el denominador original por 5. Multiplicamos también por 5 el numerador. 1 por 5, 5. 4 por 5, 20. Ahora, si encontramos el producto cruzado, observen que 1 por 20 es 20. 4 por 5 es 20. Si aplicamos el producto cruzado a la fracción un décimo, tenemos 1 por 20 es 20, 10 por 2 es 20. Es decir, estas fracciones son equivalentes, estas son equivalentes y estas son equivalentes. Como todas tienen el mismo denominador, podemos hacer fácilmente su representación gráfica. Como 20 es el denominador común, dividimos la figura en 20 partes iguales. 4 por 5, 20 partes iguales. La fracción 3/5 es equivalente a la fracción 12/20 y representa la parte coloreada en azul. La fracción 1/10 es equivalente a la fracción 2/20 y representa la parte coloreada en rojo, es decir, 2/20. Y por último, la verde, el numerador que es 5, va a representar las 5 partes que le corresponden dentro de la figura.